porque hay una medida pendiente en discusión. La alcaldesa de Guayaquil pidió hoy confinamiento total para detener el azote de la pandemia. La semana pasada hubo 250 muertos en esta ciudad por sobre lo normal, la antepasada solo 140. Esos y otros indicadores tienen al país al borde de algo crucial que nos pone entre confinamiento o reactivación, y confinamiento y reactivación, o confinamiento y reactivación imposibles. En la próxima hora lo tratamos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos, son las 21 horas 4 minutos. Para empezar, veamos gráficos que hablan mejor que ciertas palabras. Esta es la evolución de muertos por COVID-19 en el país en los últimos días. Ya, si acercamos más el gráfico, puedo ilustrar con mayor detenimiento a qué se refiere cada una de las líneas. Ven ustedes de equivalencia y el total es la parte superior, hasta ahí nomás. Las confirmadas son la línea anaranjada, las probables son la amarilla. Y ahora en América Latina. Ahí podamos observar ustedes como en el siguiente gráfico, en cambio, se ve que en el último mes hay el disparo de la mortalidad en América Latina. Vean cómo desde marzo hacia abril esa línea verde crece notablemente. Luego trataremos de, más que en cifras, en casos, ilustrar esto que otra vez tiene al Ecuador en vilo. Yo empiezo como de costumbre diciéndoles que dirijo este espacio de opinión con crítica e independencia para abordar solo temas y protagonistas capaces de mejorar nuestras vidas. Convencido de que el modelo de democracia republicana, guiado por la economía social de mercado, ha probado en los hechos ser la vía más segura hacia lo que la mayoría aspira. Progreso, pero en libertad. Avanzar sin prosperar es ser libres para morir no más. Y prosperidad sin libertad es sobrevivir cómodos sin decidir. Hoy es lunes 19 de abril y me acompaña, como es usual, de lunes a jueves, Carla Larrea Falconi. Gracias, Carlos. Muy buenas noches. Como siempre, un gusto acompañarlos. Hoy trataremos un tema que tiene angustiado a todo el Ecuador, luego de haber superado, por supuesto, el tema de la angustia electoral. Y es el dilema que existe entre el que estemos en confinamiento total o la reactivación. Y es que hasta el momento no tenemos definiciones claras. Y lo que pretendemos con este espacio es poder generarlas o ayudar a que se generen, pero sobre todo que sean eficaces, que es lo que necesita el país, Carlos. Les dije que les tenía un dato adicional. Hay 140 millones de casos de coronavirus en el mundo, 140.582.284 exactamente, y muertes, por lo menos hasta ahora ubicadas de esta causa, 3.013.613. Proseguimos, Carla. Tenemos varios elementos de esta noche. Revisaremos un informe del noticiero sobre la transición democrática que se está dando en nuestro país, además de nuestro reportaje de contexto, con el aporte de André Benavides, él es abogado constitucionalista, y también el doctor Javier Godoy, homeópata. Por Zoom tenemos a Henry Yandún, presidente de Constructores Positivos, y Gabriela Sommerfield, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Quito. Y esta noche tenemos un panel de excepción. Nos acompañan 3 doctores. El doctor Francisco Andino, exministro de Salud. Tenemos a la doctora Francesca Ferrero, presidenta de la Asociación de Restaurantes del Guayas. Y tenemos a la doctora María José Augusto, gerente del Hospital IES Ceibos, Carlos. Bienvenidos, doctores, o doctoras, bienvenidas, porque están en mayoría. Comencemos con el exministro, quien es máster en epidemiología, además, y VIH-Sida. Ya hemos planteado el dilema. ¿Es lo uno o lo otro, o puede ser lo uno y lo otro, doctor Andino? Bueno, hay momentos y momentos, y los momentos y momentos tienen que darse. Si nosotros tenemos una curva que no ha llegado todavía a llegar a la cúspide, y esto lo vamos a notar posiblemente en junio, en julio, yo creo que es un momento en hacer
un aislamiento, un confinamiento, pero el confinamiento tiene que inclusive tener algunas variantes. Ya, veremos las variantes luego. ¿Cómo responde eso la gerente del Hospital Regional Seisbos del IES? La mismo dilema. Nuestra postura es confinamiento y reactivación a la vez. Se puede combinar los dos escenarios. Como salubrista, soy partícipe de que primero es salud y vida para a su vez progresar en la economía del país. ¿Y cómo le responde alguien que dirige el gremio de restaurantes en Guayaquil, así como yo destacaba, a la vez es médico? Bueno, como doctora realmente creo que sin prevención y sin control y brigadas emergentes de oxigenación al sistema sanitario, difícilmente tendremos un éxito en un confinamiento, así sea parcial o total. Debemos de atacar el problema para poder realmente oxigenar y ayudar y evitar. Si no hay prevención, no hay salud. Usted mencionó, doctor Andino, que hay que atender otras variables. ¿Cuáles? Las variables que tenemos que tener es la territorialidad. Y en esa territorialidad tenemos el 80% de casos en 10 cantones. Entonces, yo creo que inclusive Guayaquil tiene 33 zonas que se encuentran en espacio de gravedad y de semáforo rojo, si se quiere poner un semáforo. Entonces, lo que se puede hacer son confinamientos territoriales, temporales, y hacer un aislamiento donde nosotros podamos probar elementos no totales sino parciales. Nosotros hemos sido de la teoría, inclusive, que el distanciamiento horario se dé, porque no hay que cerrar la ciudad, hay que ampliar los horarios de la ciudad. Y alguna vez lo hemos conversado con usted, Carlos. ¿Qué es lo que hemos dicho? Que la gente entre y salga de los trabajos por horas diferenciales. A las 6 de la mañana la gente que trabaja en la construcción, a las 7 el sector público, y así avanzar hasta las 9 de la noche. Una ciudad en la que debería estar el equipo económico preparado para atender toda esa demanda, y vamos a bajar el número de contactos, vamos a bajar los tiempos de traslado y vamos a tener una ciudad un poco más disciplinada. Lo que pasa en esto es que estamos pensando en vacuna, en vacuna, en vacuna, y no estamos hablando de disciplina ciudadana que tiene que ver por la sensibilización y la concientización de la gente. A mí me extraña que una salubrista como usted y una gerente de un hospital donde dicen que hay 7 muertos diarios, no reclame como su gremio de médicos en Guayaquil, que hizo un comunicado hoy día terminante, que desde el viernes haya un confinamiento total. ¿Por qué no, doctora? ¿Por qué no un confinamiento? Total. Total. Pienso que sí se puede combinar las dos cosas. La economía de un país no puede parar, no puede parar. Por eso comparto el tema de salud, vida, economía. Por más que el sistema de salud prepare y equipa hospitales, mientras no existe la concientización de la población a través de programas de promoción de salud y de atención primaria de salud, donde se active la parte pública y la parte privada dentro de la red pública integral de salud, no va a existir una correlación entre el confinamiento y la economía. Qué bueno que ambos proponen énfasis en eso, y la que lo mencionó primero usted fue con prevención. Claro. ¿Prevención diciendo qué? ¿Prevención cómo? Prevención haciendo las brigadas médicas, tratando de cuál es el problema del sistema hospitalario. Tenemos un sistema hospitalario público muy golpeado por mucho tiempo y no tiene la capacidad de gestión. En un triaje, en un hospital, no van solamente pacientes con coronavirus. Las muertes se dan por pacientes de que no tienen acceso a medicación, que no tienen acceso a atención primaria. Y si nosotros no trabajamos en eso, en oxigenar, en darle los recursos suficientes a todos los hospitales públicos para poder de alguna manera refrescar, cualquier medida que se haga, parcial o total, no va a tener éxito. Bueno. Lo que coincido con el doctor en hablar de vacunación es una solución, pero a largo plazo, porque tenemos 6 semanas desde que se empieza el proceso de vacunación, sí que tenemos éxito a llegar a un 95% de vacunación para hablar de una inmunidad colectiva. Habló usted de que cualquier medida no tendría éxito. Lo que viene tiene que ver con medidas. Carla. En efecto, Carlos, ayer el coronel Juan Zapata, el presidente del COE Nacional, definió de esta manera las medidas que se tienen que dar o anunciar el día de hoy o máximo hasta el día de mañana. No es el momento de generar pánico colectivo en la comunidad, es el momento de actuar con orden, con prudencia y con responsabilidad. Cualquier medida que se tome siempre va a estar basada en el equilibrio sanitario y económico. Por lo tanto, lo que les podemos decir a todos los ecuatorianos en este momento es una situación de unirnos, de hacer una verdadera cruzada cívica. Si usted no necesita salir de su vivienda, no lo haga. Es el mejor apoyo y ayuda a todos los médicos ecuatorianos que se encuentran cansados
Hay un grito desesperado de oxigenar hospitales. Por lo tanto, su responsabilidad y su compromiso es evitar salidas innecesarias. Siguen con la misma cantaleta. ¿Por qué no funciona? Porque no tenemos la conciencia y la cultura. Pongamos ejemplo Japón. Japón es una cultura en la cual piensa en el colectivo y no en el individual. No te saludan dando la mano, te hacen la venia. Ya. Y si no vamos a crear esa cultura, ¿la vamos a tener en 15 días? En 15 días no se consigue eso, pero sí hay que hacer una campaña masiva a la que proponemos inclusive ya no el me cuido, sino te cuido. Tienes que pensar que si tú sales sin mascarilla, sin condiciones reales de cuidado, cuando regreses vas a matar a tu papá, a tu mamá, a tus hijos. Entonces hay que hacer una campaña diferente, muy propositiva, una condición en la cual salgamos todos. Proponerle al presidente de la República, a todos los políticos, que salgan a blandear en las calles, que salgan a poner peguinas en los carros, que salgan con tarjetas amarillas, verdes, rojas, para decirle al el que anda sin mascarilla o la tiene aquí en la quijada, amarilla el que tiene la quijada, el que no se pone la mascarilla, roja. Parece que usted lo había nombrado secretario de salud, y no, de comunicación y no de salud. Fenomenal. No, es que nosotros necesitamos la comunicación y la información precisamente para cambiar los estilos de vida. Qué bueno que lo dice un médico. Y con esa emotividad y connotación ahorita. Ahora, doctora, en su caso, hoy se denunció que todos los hospitales públicos carecen de insumos, no tienen medicinas, aparte de lo obvio, falta de camas, UCIs saturadas, carencia de oxígeno. ¿En verdad pasa eso? Hay hospitales y hospitales. Nosotros como Instituto de Seguridad Social tenemos todos los procesos en curso. También tenemos procesos de contingencia para brindar soporte a los casos que se van presentando a diario de acuerdo a las estadísticas, por la curva epidemiológica que vamos viviendo día a día. ¿Cuántos tienen haciendo cola? Nosotros en espera tenemos al día de hoy 23 pacientes, pero que están recibiendo su soporte primario de salud dentro de unas áreas de cuidados intermedios que hemos adaptado. ¿Cuántos de esos están en etapa crítica y ya necesitarían pasar a UCI? Los 23 pacientes necesitan pasar a UCI, pero se ha adaptado cuidados intermedios a través de alto flujo hasta que se liberen espacios dentro de la red pública. ¡Wow! ¿Y qué significa hasta que se liberen espacios en la red pública? Día a día se liberan espacios dentro de la red pública. Porque mueren o sanan. El 50% de entrar a una unidad de cuidados críticos tiene alta probabilidad de mortalidad. Wow, gracias por la franqueza, porque así se entienden más las cuestiones. Ahora, en lo otro, mencionó algo de comunicación y de educación. Usted hablaba de prevención. ¿Estamos a tiempo de prevenir? ¿De prevenir qué? ¿El alza de la ola? Estamos un poquito tarde. El incremento del contagio. El incremento de contagio hay que empezar a comunicar, hay que empezar a desacelerar. ¿A qué hago el llamado como sector productivo y como médico también? A la coparticipación, a la cogobernabilidad. Eso es de todos. Y lamentablemente ya empezamos una transición, viene un nuevo gobierno. El gobierno ha sido muy claro en el encuentro, en el trabajar para todos, y creo que esa es la vía realmente. Pero ¿por qué en la prevención todo es mascarilla, distanciamiento y aseo? No, la prevención estamos hablando de espacios abiertos, espacios públicos, Malecón 2000 que tiene más de 25 metros cuadrados por persona. Se cierran los parques, se cierran los lugares abiertos. Estamos haciendo lo contrario que se hacen en otras partes del mundo. Ahora, prevenir es vitamina D, prevenir es alimentación, es educación. Le quiero mostrar lo que usted me dijo recién cuando estuvo en Al Día de Mañana. No fue tan recién, fue hace 3 meses, mire. Vi que ayer el COE Nacional había solicitado el 75% de los buses cuando estaban al 100%, que igual eso no se está cumpliendo, y que planteamos que se nos permita por lo menos el aforo el resto. Si el resto tiene 50% de aforo, entonces nosotros también. ¿Qué más? La libre circulación, no consideramos que las medidas lo que hacen es aglomerar, porque la gente tiene que salir a correr a coger un transporte público, y me preocupa epidemiológicamente de que esto lo que causa es un mayor rebrote. Ok. ¿Cómo evitar para que esta vez las medidas lleven a aglomerar? Comunicar correctamente, darle tiempo a la ciudadanía y no fomentar el pánico. Basta el populismo sanitario que es usado de alguna manera por necesidad, pero se ha abusado en este caso. ¿Qué fomenta el pánico? ¿Dónde hay pánico? Imágenes de un paciente intubado y por salir te vas a morir. Ese no es el mensaje que hay que comunicar. Necesitamos empatía, necesitamos solidarizarnos todos y poner todo de nuestra parte. El sector productivo está listo, Carlos, pues tiene todo, tenemos logística, queremos ayudar, queremos servir. Todas las cámaras se han levantado y hemos alzado la voz de alguna manera. Queremos ser parte de la solución y hemos sido parte de la solución. Tenemos 1 año recibiendo las balas, sosteniendo la economía del país sin ninguna ayuda. Ya. Y es importante aclarar eso. Doctora Augusto,
¿Es cierto que los médicos ya no dan más y están cansados? Después de 1 año y meses de estar en la lucha, lógicamente están cansados, pero siguen con el mismo énfasis de defender el juramento que se hizo al tomar la vestidura como médico. ¿Eso disminuye su efectividad? Se va rotando y lógicamente dentro del sistema existen nuevos procesos de contratación justo para refrescar el modelo de atención. ¿Y están haciendo eso? Así es, se está haciendo. Al menos en el Instituto de Seguridad Social sí se está refrescando las líneas. Como exministro de Salud, ¿qué corresponde al actual ministro de Salud en el poco tiempo que le queda? Bueno, yo creo que no se puede hacer mayormente con el ministerio que tenemos. Nosotros tenemos que cambiar estructuralmente todo el Ministerio de Salud Pública. Lo uno es lo legal, el marco legal, un nuevo marco legal. Lo otro es el modelo de gestión, una cuestión aberrante, y el otro es el modelo de atención. Y hasta que eso ataque lo estructural, ¿cómo hacemos con lo coyuntural? Porque este ministro probó que a Guayaquil se le podían dar las vacunas enseguida y comenzaron. ¿No demuestra que eso, el liderazgo puede suplir mucho de la deficiencia estructural? Sí, pero siempre y cuando exista organización y exista una corresponsabilidad, que lo ha dicho verdaderamente Francesca. La corresponsabilidad en los problemas pandémicos es de todos. Y si esa corresponsabilidad no se da, por ejemplo, si nosotros estamos diciendo vamos a una campaña, pero las cámaras y el resto no dice, ¿sabe que vamos a aportar para esa campaña, para cambiarle a la gente el chip que tiene en la cabeza? No vamos a lograrlo nunca. Sobre eso les tengo una inquietud en el siguiente bloque. Ahora, Carla. Pero vamos a regresar con nuestro reportaje de contexto, con la opinión de André Benavides. Él es un abogado constitucionalista, y también con el doctor Javier Godoy, homeópata. Y lo hemos dicho muchas veces y lo volvemos a decir hoy. Restricciones, sí, pero educación también. Comprendan a la gente, no solo la reprochen. Carlos. En las 6 semanas que le queda al gobierno puede agravar lo que pasa, o atenuarlo por lo menos. Escoja lo segundo. Compra y gana con McDougall. Diviértete al máximo. Hay más de 15,000 premios que esperan por ti. Participa ya. Desde siempre con Caloba has cuidado a tus hijos subiendo sus defensas. Pero ellos también son como niños. Ahora Caloba también cuida a los niños más grandes. Los comprimidos de Caloba estimulan y multiplican naturalmente tus defensas, fortaleciendo tu sistema inmune. Más de 20 estudios clínicos en Europa lo comprueban. Ya sabes, cuídalos con Caloba cada día. Gotitas para los niños y comprimidos para los adultos. Caloba multiplica tus defensas. Ay, ¿quién es el bebé más lindo? ¿Y tú con quién estás hablando? Ay, es que es tan precioso, recién lo adopté. Es mi perrito, está hermosísimo. Todos tenemos algo de mamá. Por eso Movistar es una promo para todos. Sí, llévate el Xiaomi Redmi Note 9 por 18 cuotas de $18 en plan. Y además, 3 meses de cortesía en Amazon Prime Video. A todos los que tienen algo de mamá, ¡feliz día! Movistar. Desinfecta como un profesional. Nuevo Clorox Expert. Toallitas desinfectantes. Desinfección profesional dentro y fuera de tu hogar. Elimina el virus causante del COVID-19. Cuando realmente importa, confía en Clorox. Enseguida proseguimos con 3 médicos en el set en vivo sobre confinamiento o reactivación, y los titulares del día con los hechos más trascendentes. Bienvenidos al reino de las salsas. Si eres un salsa lover, llegaste al lugar donde tu creatividad no tiene límites. Aquí el hot dog lleva lo que tú quieras. ¿Hasta eso? Sí, ¿por qué no? Las costillas no solo son a la parrilla, son a la Martínez. Digno de aplausos, campeón. Y las tostadas con mayo al pesto ya son tendencia. Dale rienda suelta a tu creatividad. Explora y disfruta. Este es tu lugar, salsa lover. Bienvenido al reino de las salsas Maggi. Nestlé, a gusto con la vida. ¿Quién es el rey de los spoilers? ¿Quién se la pasa jugando en la computadora? ¿Quién quiere internet con el doble de velocidad? Con Claro, tú y mamá pueden mucho más. Contrata el paquete de servicios para hogar con internet de doble velocidad a un precio súper especial. Con Claro, tú puedes más. Tu zona B se parece mucho a tus axilas. Suda, se siente húmeda y tiene olor. Si el desodorante es un infaltable, los protectores diarios también. Usa durante 21 días protectores Nosotras diarios, que absorben el sudor, la humedad, el flujo y el olor.
Con solo cambiarlo estarás limpia y renovada. Protectores Nosotras Diarios. Un nuevo infaltable en tu rutina. Cuando tu cuerpo está en armonía, tu mundo también lo está. La alegría, la inspiración, la paz interior y la salud son parte de ti. Porque sentirse bien por dentro y por fuera es simple. Agua Cielo, con pH neutro y libre de sodio. Promueve el bienestar de tu cuerpo. Cielo, eleva tu vida. Seguimos con Vera a su manera. 9:24, seguimos en vivo antes de retomar el tema de confinamiento versus reactivación ante el coronavirus o COVID-19. Destaco que los hechos principales del día tienen que ver con una transición que por fin se dio el país y tanto lo esperaba. Una reunión civilizada y democrática entre el presidente saliente y el presidente entrante. El saliente dijo una gran verdad: la mesa no queda servida. Y ese es un buen comienzo. La alcaldesa de Guayaquil, Cinta Viteri, destituyó a la directora del Departamento de Cultura, María José Félix, que fue la que movió el proyecto por el cual se invirtieron $430,000 en pintar paredes en Guayaquil. Crece en Quito, en cambio, la presión porque Jorge Yunda se vaya. Mañana hay una nueva asamblea del municipio y él se queda cada vez más solo. El presidente Lasso está ya en Bogotá. Viajó allá con Juan Carlos Holguín, Iván Correa y Eduardo Bonilla. Mañana se reúne con el presidente Iván Duque para desde ya fortalecer las relaciones entre estos dos países. Y no hay señales todavía de una mayoría legislativa afín al Ejecutivo. Carla. Bueno, la evolución que ha tomado la disyuntiva permanente entre más cuidados, menos producción, o más producción y más riesgo. Bueno, lo hemos reseñado brevemente a través de nuestro reportaje de contexto con la opinión de André Benavides, él es abogado constitucionalista, y también el doctor Javier Godoy, él es homeópata. Un confinamiento total es lo que recomienda la técnica y la ciencia, pero es lo que arruina la economía y la vida de la gente. Ese es el gran dilema al que se enfrenta este momento el Ecuador. Creo que las actuales circunstancias que vive el país en el ámbito sanitario exigen la declaratoria de un estado de excepción en el cual se pueda garantizar la vida y la salud de los ecuatorianos. Pero este estado de excepción, que debe ser de carácter técnico, también debería tomar en cuenta la realidad económica que vive nuestro país. La Corte Constitucional tiene un límite de estados de excepción. El Ecuador ha rebasado el límite, pero la realidad mundial ha rebasado a las leyes. Aún así, la Corte Constitucional sigue aferrada a la misma legislación vigente para otra realidad presente. Que el Ejecutivo debía presentar un proyecto de ley que regule justamente el derecho de tránsito, el derecho de reunión y asociación, pero lastimosamente ya han pasado más de 8 meses y no lo han hecho. Esta ley lo que hubiera permitido es que no estemos debatiendo un estado de excepción y finalmente los ecuatorianos tengamos la certeza de qué es lo que puede pasar con nuestro país. Recordemos que la Corte Constitucional no es que autoriza la declaratoria de estado de excepción. Lo que hace la Corte Constitucional es un control posterior del decreto de estado de excepción, tanto en el ámbito material como formal. Si el Ejecutivo justifica de manera adecuada que las medidas que ha adoptado, el tiempo, las razones para este estado de excepción, evidentemente la Corte Constitucional no tendrá reparo alguno. Adicionalmente, la gente no entiende, y eso es lo principal, ¿por qué encerrarse otra vez? Si habiendo muchos más contagios, mueren mucho menos personas que antes, y eso no es un consuelo, es simplemente una reflexión. Es decir, si solamente nos dedicamos a tratar, lo que vamos a buscar es que la gente no se enferme. Y la única forma de no enfermarnos es encerrarnos absoluta y completamente, lo que es inviable. Es inviable desde el punto de vista económico, eso ya sabemos, pero también es inviable desde el punto de vista humano, emocional y afectivo. Es insostenible
mantenerlos completamente aislados. No se permiten ni se estimulan tratamientos alternativos. Se respaldan todo tipo de vacunas que no han cumplido con los requisitos necesarios porque no había tiempo para eso. La vacuna es la herramienta terapéutica más eficaz desde el punto de vista de salud pública, pero es una más, no es ni la más importante ni la única, es una más de las herramientas que deben ser utilizadas, y también las instituciones de salud deben garantizar dentro de lo posible que esta vacuna sea segura, confiable, competente. Según cerca de 20 estudios que hay, con 500 y hasta 2.000 personas, la mayoría de esos tratamientos alternativos tuvo niveles de éxito de 95 a 100%. No en impedir que se contagien, en bajar la virulencia cuando hay el contagio, evitando el agravamiento del paciente. La actitud vital con la que yo respondo una vez que pierdo la salud, o yo o alguien de mi familia, también determina mucho la evolución. Y ahí sí las medicinas complementarias tienen grandes herramientas para acompañar en el proceso de enfermedad, fortaleciendo y estimulando a ese organismo que ya se encuentra enfermo para ayudarlo a superar de mejor manera el proceso enfermante. Por último, se pone énfasis más en la represión que en la educación. Muy poco se habla de mejorar la alimentación, salir a respirar oxígeno en sitios abiertos con la separación suficiente, hacer ejercicio, bajar el estrés y la tensión, de tener una contención en el tema emocional. Desde el punto de vista de la salud mental, es un aspecto fundamental que también las medicinas complementarias toman en cuenta. Para nosotros el ser humano es un ser integral, de ninguna manera está desvinculado lo físico de lo emocional, y la salud mental está en crisis. Todos los seres humanos estamos incapacitados de funcionar en estas circunstancias ajenas a lo natural. Y en ese contexto en donde todo sigue experimental día a día, quieren seguir experimentando. Por lo menos que haya información, que haya lógica, que haya debate, que se sepa quiénes están en las famosas mesas técnicas, quiénes son los expertos del COE, y que salgan ellos a dar las explicaciones que la gente tanto necesita. Qué bien, Carla. Cada vez mejor. Doctor Andino, usted dijo que es necesario en este momento involucrar a todos. ¿Por qué, si la situación de mortalidad no parece tan grave como en marzo, abril? El contagio es mayor, pero los muertos son menores. ¿Qué significa involucrar a todos? Otra vez, esas iniciativas que hubo de salvar vidas, del Comité de Emergencia Guayaquil, del que dirigió Fidelegas, del que inclusive hizo algún rato Guillermo Lazo, etcétera. Eso, el llevar alimentos a estas zonas, eso y mucho más. ¿Eso? Yo creo que lo que se debe de hacer es rastreadores comunitarios de COVID. Preparar a la gente a diagnosticar tempranamente el COVID. Inclusive hay drones que te captan la temperatura, que sobrevuelan y te pueden sacar y extraer de la gente en las aglomeraciones y ponerlo a resguardo diagnóstico y terapéutico. Oiga, eso está bien para los Estados Unidos, pues no se ponga usted tan No necesariamente. Por Dios. Pero hay otra cosa que tienes que mirar, Carlos. Que aquí estamos en peor escenario que el año anterior. ¿Es peor con menos muertes? Es peor porque el dengue grave lo tenemos desatado y no hay nadie quien lo contenga porque no hay. ¿Por qué es peor si se mueren menos? Estamos teniendo problemas. Lo que sucede en este momento es similar al concepto que teníamos anterior. Hay más hospitalizados en casa que en los hospitales, Carlos. Que me diga una gerente de un hospital. Usted antes era directora, ¿verdad? Así es. ¿Cuánto tiempo tienen los EIBUs? Ya 1 año. Ok, justo, qué bueno. ¿El año pasado a estas alturas la cosa era peor que ahora? Sinceramente sí, porque existía un sistema de salud que no estaba preparado para lo que se venía. Ajá. ¿Y la diferencia ahora es? Que hemos ya tenido vivencias y experiencias que hemos ido adaptando con el tiempo. Eso explica también lo que yo decía, porque hay menos muertos. Así es. ¿Qué pasa con el tema del oxígeno? ¿Qué pasa con el tema del oxígeno? Hay muchas estancias y hay diversidad de casos. Hay pacientes que son leves, hay pacientes que son moderados y hay pacientes que son críticos. Al menos en los hospitales de nuestras unidades se tiene 2 tipos de contrataciones de oxígeno, donde se tiene un oxígeno a través de tuberías y oxígenos a través de bidones. Para que se activen contingentes de acuerdo a la necesidad. ¿En lo de bidones no tienen problema? No, actualmente no. Los procesos de contratación son llevados de manera eficiente. Ok. La doctora que ejerció su profesión 3 años. No, hasta hace 3 años. Hasta hace 3 años. Sí, ¿cómo que 3 años? Ya, y que ahora es empresaria de restaurantes. Sí, tengo más de 19 años en el sector de alimentos y bebidas en mi ciudad. Y tengo más de
que me gradué en el 2007. ¿Cómo se cuida de que los clientes que van a sus restaurantes no vengan contaminados por el simplemente hecho de venir con mascarilla? Yo creo que como falta mucha educación, y lo dijo el exministro, realmente el virus no tiene unos propulsores que van hacia una fosa nasal y detectan y van. El virus tiene un comportamiento y también la transmitibilidad y la cantidad. Hay muchos índices que se implican en un contagio. Los establecimientos tenemos aforos reducidos, tenemos distanciamiento social, somos los formales, pero el sector no tiene que tiene una el control. forma de probar que alguien entre contaminado sin saberlo, porque no creo que sabiéndolo sea tan irresponsable. ¿Ustedes solamente chequean temperatura? Hablemos entonces de ciencia. Realmente la ciencia se basa en evidencia, se basa en signos y síntomas. Un diagnóstico se da no por una prueba. Usar el populismo sanitario, usar las pruebas para realmente determinar enfermedades o no enfermedades es bien difícil. Yo he oído del populismo penal, pero no el populismo sanitario. ¿Qué es el populismo sanitario? El populismo sanitario es lo que se usa hoy aquí en Ecuador y en muchas partes del mundo para de alguna manera controlar por medio del miedo a un país o a una comunidad. No significa que el virus no existe, pero es más fácil para gobernar, ¿verdad?, vender un poco de humo mientras tratas de ver de qué manera controlas. Hoy la OMS y la CDC vemos mucha información. Es más, hablamos justamente de confinamiento y la OMS dice de que no recomienda el confinamiento porque tiene impacto socioeconómico devastador. El miedo se enraiza y dura mucho tiempo. ¿Habrá cambiado de opinión la OMS? No, hasta el día de ayer, hasta el día de hoy está atrapado. Todo lo que ha dicho es equivocado en la línea contraria. Realmente es complejo manejar la situación. Vamos a algo adicional de esta compleja situación. Ciertamente, Carla. En efecto, Carlos, el doctor Hernán Salgado, presidente de la Corte Constitucional, aclaró este fin de semana cuál es el rol de este organismo frente al estado de excepción. La Constitución ecuatoriana únicamente otorga al presidente de la República declarar los estados de excepción en todo el territorio nacional o en parte de este. Una vez emitido el decreto de estado de excepción, la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones y competencias, efectúa control de constitucionalidad, que permite verificar que los derechos y garantías constitucionales de las y los ecuatorianos no sean vulnerados a través de las medidas que se tomen. Es importante recordar que este organismo no limita, no restringe ni autoriza al primer mandatario que haga uso de sus facultades, pues el control de constitucionalidad se realiza de manera posterior a la declaratoria de estado de excepción. Ajá, esa constitución, fue hecha cuando aquí en el Ecuador no había un azote como la pandemia. Por lo tanto, sus normas están obsoletas y se vuelven inviables. Lo que los señores de la Corte Constitucional tienen que encontrar es un mecanismo en que si violar flagrantemente la Carta Magna no se atente contra un derecho que la Carta Magna defiende supremamente, que es la vida. Y la vida significa salud. Entonces, se lavan las manos, esto no depende de nosotros, declaran estado de excepción y lo anulan. Y lo limitan. Usted que estuvo de ministro de Salud alguna vez, políticamente, ¿cómo debe resolver esto el gobierno? Aplicando la parte suprema, que es la Carta Interamericana de los Derechos Humanos en el artículo 4, a la cual estamos suscritos los ecuatorianos, y es que es proteger la vida. El simple hecho de atentar contra la vida ya viola ese derecho humano. Usted que gerencia un hospital, ¿un confinamiento total reduce la cantidad de pacientes que va a recibir? Reduce en cierta forma la cantidad de pacientes, pero también causa un relajamiento social. Al confinar a una población, cuando sale, va a salir de manera desenfrenada y causa relajamiento social, que es lo que se ha visto últimamente. Usted que dirige el gremio de restaurantes, un confinamiento total de solo 15 días, que fue lo que pidieron los médicos en Guayas hoy día, ¿los quiebra? Claro que sí. Los quiebra. 2019, 2020. Estamos en contra, al menos el sector de alimentos y bebidas y el sector de hotelería y turismo salió con un déficit de menos del 78% a nivel nacional. 700.000 plazas de empleo dependen de mi sector productivo. Voy a hablar por todo el sector de turismo que no ha recibido una ayuda y salvataje. 15 días cuando ya estamos en déficit y con números en rojo. Disculpe aquí una pregunta personal.
Si los quiebra, ¿por qué Moro Grill, que es su restaurante, en pandemia creció? Se pasó de un local pequeñito a uno mejor y tiene un servicio, y esto no es propaganda, yo como ahí con frecuencia, fabuloso. Gracias a que tuve ayuda de la banca privada y realmente trabajar incansablemente con la fidelidad de mi cliente, al brindarle tranquilidad. O sea, ¿su caso fue una excepción? Mi caso no, creo que toda la parte, el sector productivo ha tenido ayuda únicamente de la banca privada. No hemos tenido ayudas de la parte del gobierno de ningún tipo, ningún tipo de financiamiento. Llegamos hasta allí, porque tenemos más. Carla. Vamos a regresar con la opinión por Zoom de Henry Yandún, presidente de Constructores Positivos, y Gabriela Sommerfeld, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito. Y yo quiero insistir, en restricciones sí, pero educación también. Comprendan a la gente, no solo reprochen. Estamos en vivo y son las 21:39. De lunes a viernes, 2 de la tarde, solo por TC. Esto no es un hotel. Si vas a vivir en esta casa, tienes que respetar las reglas. Todos tenemos algo de mamá. Por eso en Movistar hicimos una promo para todos. Llévate el Xiaomi Redmi Note 9 por 18 cuotas de $18 en plan y 3 meses de cortesía de Amazon Prime Video. ¡Feliz día, mamá! Aprovecha más ofertas en nuestras tiendas y en www.movistar.com.es. En 50 años, muchas cosas cambian, pero lo bueno se queda contigo. Contigo se quedan los recuerdos y tantos aprendizajes, porque la vida está llena de emociones, sensaciones y pequeñas cosas que te alegran el día. Ya son 50 años siendo parte de tus sabores y tradiciones. Generación tras generación, reinventándonos y evolucionando contigo. Maggi, 50 años aprendiendo juntos lo rico de vivir. Nestlé, a gusto con la vida. ¿Qué nos pasó el año pasado? Algo así. Inmovit tiene 2 cosas que decirte. Sí, es posible tener el mejor ataque y la mejor defensa. Con Inmovit empieza ganando cada día. Con Ginseng Complex y la coenzima Q10. Inmovit, siéntete inmune, siéntete vital. Desinfecta como un profesional. Nuevo Clorox Expert. Toallitas desinfectantes. Desinfección profesional dentro y fuera de tu hogar. Elimina el virus causante del COVID-19. Cuando realmente importa, confía en Clorox. Oye, ¿a dónde vas? Tengo que hacer varios pagos. ¿Por qué no lo haces online? Ahora con el internet seguro de ultra alta velocidad de NetLife puedes pagar agua, luz, teléfono sin problemas. Además, ese tiempo que te ahorras puedes hacer cosas geniales, como ver series, películas en streaming sin ninguna pausa, pedir delivery y conectarte a los eventos online más cool. Si vives en estado loading, cámbiate a NetLife. Enseguida, Gabriela Sommerfeld, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Quito, y Henry Yandún, de Constructores Positivos, sobre este dilema: confinamiento versus reactivación. Estoy lista. Gaby, te puedo hacer una pregunta. ¿Cómo cuidas tu piel? Estás radiante, no tienes ni una mancha. Estoy usando Teatrical. ¿En serio usas Teatrical? Sí, mira, esta, la amarilla, la aclaradora. Ay, la trajiste. Es humectante y te ayuda mucho con las manchitas. Es riquísima. Quédatela, úsala todos los días y luego me cuentas. Gracias. Disfruta del doble de contenido al mejor precio. Teatrical aclaradora, con células madre de la flor Butleja davidi. Ayuda a aclarar las manchitas en el rostro y humecta la piel. Teatrical, vida que genera vida en tu piel. Llegaron las Conti Weeks de Continental con el Festival SUV. Para los que necesitan llantas con más durabilidad, más confort y más maniobrabilidad. Aprovecha el 30% de descuento en llantas para SUV, más 2 meses de gracia. Difiere a 3 y 6 meses sin intereses. Encuéntralas en Elco Tires y distribuidores en todo el país. ¿Quién se avergüenza con los videitos de mamá? ¿Quién le enseñó a usar el celular a mamá? ¿Quién le va a comprar un celular nuevo? Con Claro, tú y mamá pueden mucho más. Regálale un celular nuevo con un súper descuento y un plan de 25 gigas mensuales. Con Claro, tú puedes más. Debes estar atento al programa en vivo y cuenta cuántas bolitas caen en pantalla. Escríbenos a nuestro WhatsApp con la respuesta correcta. De Casa en Casa te premia. Seguimos con Vera a su manera.
21:42. Proseguimos en el análisis del tema de esta noche con Gabriela Sommerfeld, a quien recuerdo mucho como empresaria aeronáutica, fue de Aerogal. Ahora ella es vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Quito, y a Henry Yandún de Constructores Positivos, con quien hablamos por primera vez hace un año, cuando ellos demostraron cómo sectores de la construcción podían empezar a trabajar en las obras, ciertamente con una serie de costos adicionales por los protocolos que había que cumplir, pero no dejarlas botadas. Ahora, con el mismo precedente, primero Gabriela y después Henry. ¿Cómo manejar este tema de confinamiento versus reactivación? Su primer minuto para eso, Gabriela. Buenas noches, Carlos. Un gusto estar aquí en este programa. Primero tenemos que ver dónde estamos ubicados, cuál es la situación actual. Tenemos un colapso de las unidades de terapia intensiva en los hospitales colapsados, una economía en crisis que causa mayor pobreza, que causa mayor delincuencia. Durante el 2020 hemos perdido más de 600,000 plazas de empleo, de las cuales más de 250,000 pérdidas de las plazas de empleo están en Quito. Esto lo que hace es incrementar una brecha en todo sentido, internamente en el Ecuador y también hacia el exterior. Entonces, en resumen, hay una crisis sanitaria, económica y social, para lo cual se ha determinado a través de diferentes estudios que el confinamiento 10 segundos. y lo que ya hemos visto en otros países, no, perdón. 10 segundos. Enseguida completa la idea, Gabriela. Pasamos a Henry Yandún con la misma inquietud. Su primer minuto, Henry. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todas las personas que nos miran y nos escuchan. El sector de la construcción se activó hace un año porque obviamente logramos demostrar que había cómo hacer protocolos. Sobre todo, Carlos, que las personas mientras tienen un empleo formal están más cuidadas porque se les abastece de transporte, de comida, de sanitización, de mascarillas, de capacitación sobre todo. ¿Y cuál sería el otro evento, el otro escenario? De que si nosotros, por ejemplo, clausuramos las empresas, la gente no se queda en su casa porque lamentablemente no vive en unas casas muy cómodas o salen a buscar su vida. Y para nosotros eso es muy peligroso y eso pasó el año anterior. Nuestros empleados estaban haciendo fletes, haciendo trabajos y se contagiaban en la calle sin mayor protección. 10 segundos. Por eso nosotros creemos que hay que priorizar la salud, hay que priorizar la vivienda, pero cualquier medida que tomen tienen que tomarla técnicamente. Gabriela, nos quedamos con usted en que me decía que los estudios muestran qué sobre confinamiento. El confinamiento no es la solución. Los contagios se dan por los eventos sociales. Más del 70% de los contagios se dan por los eventos sociales. Por lo tanto, tiene que haber un mayor control y sanciones que ejemplifiquen a quienes incumplen la responsabilidad que tienen sobre el cuidado que entre todos tenemos que tener. No podemos volver a un confinamiento porque afectamos la parte económica, social, y también igual sigue la crisis sanitaria porque no tenemos la solución en nuestro país, que es un adecuado ritmo en la vacunación. La solución está en la vacunación. Si no hay vacunación, la solución está en la responsabilidad que cada individuo, cada empresa, cada institución debe tener sobre un adecuado uso de medidas de bioseguridad para poder controlar de mejor forma la pandemia que estamos viviendo. Henry, la experiencia positiva que ustedes tuvieron en Constructores Positivos, valga la redundancia, de en plena pandemia retomar la actividad, ¿se puede trasladar a otro tipo de actividad empresarial? ¿O eso es más fácil en una tan concentrada y disciplinada como es la construcción? Bueno, la construcción sí se facilitó la vida porque, por ejemplo, los obreros están acostumbrados a tener cascos, mascarillas, gafas. Es relativamente más fácil. Pero sí se pudo porque el protocolo que nosotros preparamos fue copiado y adaptado por otras actividades formales y funcionó. Yo creo que mucho tiene que ver con la formalidad. Al gobierno le quitamos ese grave peso de la gente formal que esté cuidada bajo nosotros. Inclusive, Carlos, si se enferma en nuestro poder, nosotros nos hacemos cargo de los enfermos, de todos los cuidados, las pruebas. Y para dejarle al gobierno la parte que le corresponde de las personas informales que son las más desfavorecidas de la sociedad. Sí dio resultado, hubo poco contagio y tal como dice Gabriela, cuando tenemos gente contagiada e investigados, el contagio viene de afuera.
viene de las fiestas, que van a los funerales, 10 que segundos. hacen chauchitas. Y entonces la idea es de que la formalidad creo que ayuda mucho a ayudar a la economía y también a cuidar del contagio a las personas. Están omitiendo ustedes una fuente terrible de contagio y evidente, el transporte público. Por lo menos en Guayaquil y en Quito, en la Metrovía y en la Ecovía, es un desastre. Ahora, Gabriela, usted dijo, si no hay vacunas, la solución está en la vacunación, hay que fomentar la responsabilidad. ¿Cómo? Si no ha funcionado. A través de la educación y de la gente que no quiere entender, de aquellos irresponsables, porque es gente irresponsable o empresas irresponsables que no apliquen, o negocios que no apliquen las medidas de bioseguridad, tiene que tener una sanción, tiene que existir mayor control, autocontrol y educación. Y tenemos que entender como sociedad que no hay un divorcio entre la economía, lo social y lo sanitario. No existe un divorcio. Tenemos que entregar todos una solución que brinde el bienestar integral al ser humano, con salud y sin trabajo, sin tener que comer. Hay una crisis mental, hay una crisis del bienestar del ser humano. Entonces tenemos que entender que los extremos no son la solución y que tenemos que encontrar una solución común que comulgue para el bienestar integral del ser humano. Henry, usted y Gabriela tienen una característica común, los dos son empresarios. ¿No están pensando más con el bolsillo que con el corazón? Carlos, yo reitero y tenemos la convicción de que lo que hicimos fue buen trabajo, tanto así que por lo menos en nuestras empresas y en muchos consultores no ha habido ninguna fatalidad. Yo creo que estamos haciendo bien las cosas. Más bien lo que pedimos al gobierno que dé instrucciones más claras, más concretas. ¿Qué pasa en Quito, por ejemplo? El transporte, como usted bien dice, Carlos, es un método de contagio muy fuerte. Y aquí paralizan el transporte privado, es decir, que uno que puede usar transporte privado tiene que usar transporte público. Nosotros creemos que al transporte hay que permitirlo, potenciar, porque es un recurso escaso y hay que aprovechar los máximos recursos. Nosotros estamos con la conciencia tranquila, Carlos, de que estamos haciendo bien el trabajo, pero si es que las autoridades con una base técnica dicen que hay que priorizar y tenemos que confinarnos, todos estaremos de acuerdo con eso porque hay que priorizar la vida de las personas, que es lo más importante. Nosotros apoyamos cualquier decisión técnica, no fruto de un pensamiento, tal vez, por ejemplo, en Quito, del problema. Hasta ahí llegamos. Gabriela y Henry, muy amables. Y hay algo más que tiene que ver con la política, pero se relaciona con esto. Carla. Carlos, mientras hay esta disyuntiva entre la reactivación y el confinamiento, el COVID y la vacuna fue uno de los temas que conversaron esta tarde y que marcó el inicio de la transición democrática entre Guillermo Lasso, el presidente electo, y Lenín Moreno, el presidente saliente. Y así lo reseñó el noticiero. El presidente electo Guillermo Lasso llegó al Palacio de Carondelet y los granaderos de Tarqui lo recibieron con una calle de honor. Saludó al pabellón nacional y subió a donde lo esperaba el presidente Lenín Moreno. Se reunieron en el salón protocolar y ahí el mandatario le dio la bienvenida y habló de transparencia. Tenga usted la certeza, señor presidente electo, que el gobierno entregará toda la información completa, transparente, a tal punto de que el próximo gobierno tenga desde el inicio los mejores elementos para poder salir adelante. Tenemos ya un país institucionalizado. Y con respecto a si la mesa queda servida, no queda servida. Sin embargo, hemos iniciado un proceso de reactivación, hemos cuidado profundamente todos los recursos económicos, hemos renegociado la deuda. Guillermo Lasso agradeció la apertura del presidente Lenín Moreno. Dijo que está dispuesto a dar continuidad a los proyectos en marcha. Muchas gracias, presidente Moreno, por recibirnos esta mañana aquí en el Palacio y es el gobierno en transición. Agradezco que usted haya preparado una comisión dedicada a la transferencia de información y datos. Me parece que esto es un acto democrático, civilizado, para la transferencia del poder en beneficio del pueblo ecuatoriano. Se reunirá las veces que sean necesarias y la disposición ha sido que se entregue toda la información que se requiera. El presidente me ha comentado que han adquirido ya vacunas
Lo que esperamos es que los proveedores de vacunas cumplan fechas, entreguen las vacunas a tiempo. No obstante, tomaremos medidas que precautelen la provisión de vacunas. El proceso de vacunación se ha convertido en el principal programa económico del futuro gobierno, porque necesitamos que los ecuatorianos salgan de sus casas, recuperen la normalidad, vivan con tranquilidad. La reunión duró cerca de 5 horas. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Qué bien. Si así llueve, que no escampe. Pero ya que ambos privilegiaron el tema de salud, sobre eso, una precisión. La información toda, completa y transparente, dijo el presidente Moreno. Para que sea así, es preciso saber de la contraparte del presidente Lasso, si la han recibido, si está completa, si les parece transparente y si tienen alguna objeción, decirla ahora, no después, para usarla como pretexto cuando de paso el funcionario ya no puede responder. En el tema vacunación, eso es clave. ¿Cuántas en verdad se han contratado? ¿De cuántos son los anticipos que dicen que han dado? La reacción que tuvo la presidenta de la Pfizer cuando le llamó el presidente Moreno a pedirle celeridad en esto, ni siquiera prioridad. Y para la señora fue como ir llover, por si acaso. Así que lo que se viene en ese campo es súper complejo, pero por lo mismo, entre las mesas técnicas de trabajo que se han conformado de un lado y otro, debe ser público una vez que se haya entregado algo y lo otro se reciba con beneficio de inventario. Nada de pretextos después. Dijo felizmente Lenín Moreno con enorme franqueza y valor, la mesa no queda servida. Carla. Vamos a regresar con las conclusiones de nuestros invitados en la noche, en la parte final de la entrevista y también mis preguntas. Y quiero insistir en que restricciones sí, pero educación también. Comprendan a la gente, no solo la reprochen. Estamos en vivo y son las 21:56. Compartir en grande es compartir con todos. Más de 3 litros con nuestra mega familiar Vic, que alcanza para todos y más. Quiero que empiece a trabajar en el acuerdo de divorcio que se firmará mañana. Ya te descubrí. Estuviste hablando en secreto con el señor Aga todo el día. ¿Qué estás tramando? Es tu otra hija la que quieres que se divorcie. Quédate aquí y escúchame. Todo lo que quieres saber está en el registro de una pequeña cámara oculta. ¿Dónde está esa cámara? Vas a salir a la calle. Cruel Destino. De lunes a viernes, 10 de la noche. Solo por TC. Ay, ¿quién es el bebé más lindo? ¿Y tú con quién estás hablando? Ay, es que es tan precioso, recién lo adopté. Es mi perrito, está hermosísimo. Todos tenemos algo de mamá. Por eso Movistar es una promo para todos. Sí, llévate el Xiaomi Redmi Note 9 por 18 cuotas de $18 en plan. Y además, 3 meses de cortesía en Amazon Prime Video. A todos los que tienen algo de mamá, ¡feliz día! Movistar. ¿Diabetes? Hoy puedes tomar el control. Glucerna no solo te ayuda a controlar tus niveles de azúcar en sangre, sino que te aporta nutrientes claves ahora que más lo necesitas. Porque controlando tu diabetes y alimentándote sanamente, refuerzas tu inmunidad. Toma el control de tu día. Toma el control de tu diabetes. Prueba el nuevo Glucerna sabor a chocolate. ¿Sabías que Head & Shoulders Purificación Capilar Carbón Activado es nuestra limpieza más poderosa? Su fórmula dermatológicamente probada remueve impurezas y exceso de grasa, dejando tu cabello hasta 100% libre de caspa, hermoso y fresco durante el día. Head & Shoulders, el shampoo número 1 del mundo. Cuando volvamos, las opiniones finales de un exministro de Salud, una gerente de hospital y una propietaria de restaurante. Mami, estoy perdiendo mis poderes. Ante una deshidratación por vómito y diarrea, elige Pedialite Max 60, que gracias a su balance de componentes rehidrata de forma rápida y efectiva. Y tiene más de 50 años de experiencia. Prueba sus diferentes sabores. Y fíjate que sea Pedialite Max 60.
Para volver a tener un pelo así de fuerte, necesitas un producto igual de fuerte. Usa Minoxidil Forte MK 2 veces al día. Su fórmula detiene la caída y aumenta el flujo de nutrientes, haciendo crecer nuevo pelo, fuerte y abundante. Minoxidil Forte MK, solución para la calvicie por factores hormonales o genéticos. MK. Aprovecha el Mega Sale Viveca. Todos los días, no te lo pierdas. Del 19 al 25 de abril. Encuentra el 25% de descuento en medicinas, 30% de descuento en cuidado personal, 35% en pañales y cuidado del bebé y 20% de descuento en leches infantiles. Viveca. Aplica restricciones. Promoción válida por tiempo limitado. Conoce más en viveca.com. En este momento, inicia el horario C. Solo para público adulto. Compartir en grande es compartir con todos. Más de 3 litros con nuestra mega familiar Vic, que alcanza para todos y más. Seguimos con Vera, a su manera. En un minuto son las 22 horas. Hemos tratado a lo largo de 52 minutos confinamiento versus reactivación, y a nuestros invitados tiene preguntas Carla Larrea. Gracias, Carlos. Doctor Andino, usted participó en un grupo que tuvo mucho éxito en el manejo de la pandemia durante los meses más complicados y lo hizo como parte de la mesa técnica del municipio. ¿Por qué no se puede replicar esta fórmula hoy en día? Yo creo que se debe de replicar, pero lo que le corresponde al próximo gobierno es hacer unas mesas de diálogo amplias donde saque unas conclusiones que sean políticas de Estado en salud. Yo creo que en el Ecuador existe mucho talento y mucha capacidad, pero no ha sido convocado abiertamente y en forma global, que debe de ser una de las tareas del vicepresidente, el doctor Borrero, y obviamente con el auspicio del señor presidente. Por otro lado, nosotros tenemos también que generar un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno como parte fundamental de intervenir esta pandemia del COVID. Doctor Augusto, ante la falta de camas, unidades UCI, pero sobre todo también medicación, ¿qué es lo urgente, lo necesario que se puede hacer en estas 2 semanas para que no empeore la situación en los hospitales? Lo urgente y lo necesario que podemos hacer en estas 2 semanas que quedan es activar el compromiso social. Esto es de participación conjunto, sociedad. Si no te encuentras bien, quédate en casa. Si tienes sintomatología como tos, fiebre o dificultad respiratoria, busca atención médica. Cumple las normativas de bioseguridad. Cuídanos y cuídate. Muchísimas gracias. Doctora Ferrero, porque también es doctora aquí. A ver, usted tiene un doble trabajo y un conflicto también, porque por una parte representa los restaurantes de Guayaquil y por otra parte usted también es médico, entonces privilegia la vida y la seguridad de sus clientes ante todo. ¿Cómo resuelve este conflicto? Bueno, primero que nada, yo creo que mi voz y represento es a todos los ecuatorianos. O sea, acá queremos y todos queremos, he hecho un juramento para precautelar la vida y he alzado mi voz durante 1 año cuando veo de que eso no está pasando por diferentes motivos. El equilibrio es que juntos vamos a poder lograrlo. El presidente Guillermo Lasso lo ha dicho claramente, es encontrarnos y tenemos que cogobernar, tenemos que participar. El doctor acaba de decir, el exministro, algo muy valioso. Hay mucha gente muy valiosa, muy preparada, dispuesta a ser parte. Es un equilibrio. Sin trabajo no hay tampoco dinero para que haya salud. Es el sector productivo, ese oxígeno y ese músculo que ha sostenido la economía nacional por 1 año, porque no ha habido ayuda. Y seguimos aquí de pie para defender la vida, para proteger y ayudar y refrescar, oxigenar, brigadas médicas. Tenemos toda la logística, tenemos experiencia. Como decía también alguien ahí en el panel, realmente eso solo vamos a hacer unidos y fuertes. Muchísimas gracias. Ya acabaste con los 3, ¿no? Ya, me desconcentré, que estaba pensando en mis preguntas, en cambio. Doctor, sí. Lo dejé mudo, Carlos, ¿qué pasó? Me desconcentré, dije, ¿me toca? ¿Tenemos ya inmunidad de rebaño? Con toda la cantidad de pacientes que se contagiaron en la primera ola, debieron. El problema es que no sabemos en esta enfermedad cuánto dura la inmunogenicidad de cada uno, ni siquiera de la vacuna. Ok. Entonces, es todavía una condición a tratar de buscarle
una evidencia científica adecuada frente a ello. Señora gerente del Hospital de Los Ceibos, ¿cómo hace usted para evitar que se roben medicinas? Hemos activado mecanismos y protocolos de contingencia, fortaleciendo la parte administrativa, haciendo turnos rotativos para disminuir la exposición y salvaguardar el insumo que es de la población. Cámaras. ¿Dónde están las bodegas? Tenemos cámaras en todas las bodegas, dentro y fuera. Las que aparecieron como que eran del IES, no eran de su hospital. No, no eran de nuestro hospital. Lo otro, Francesca, ¿por qué no medicina alternativa? ¿Cuál es su posición frente a eso? Bueno, yo soy médico integrativo. Mi último trabajo fue gerenciar un centro médico de medicina paliativa. Somos alma, cuerpo y espíritu. Si no trabajamos y alineamos todo, a la gente que quiere probar esos tratamientos? Todo suma. De comer bien, de ir a tomar sol, de salir a refrescar, de hacer ejercicio y exhortar a las autoridades que sí nos han permitido, agradecer también, porque siempre yo al menos he tenido la puerta abierta, de que las decisiones que se tomen sean equilibradas y conscientes, y a la ciudadanía en general a prevenir, a cuidarse, a comer bien y a seguir adelante. La mente es lo más importante. Si tú en tu mente estás derrotado y si la comunicación que manejamos a nivel popular es negativo, ¿qué va a pasar? Hay que trabajar para poder en ese positivismo y esa empatía de que todos unidos saldremos adelante y sacaremos el país adelante. Lo que han sumado ustedes esta noche es una serie de criterios tan compactos pero tan contundentes que si las autoridades han oído y si no lo han hecho, si después se los pueden procesar, les dan una cantidad de pistas y de guías sobre cómo manejar esto que es una disyuntiva y no debería serlo más. Porque quedó claro, e inclusive citó cifras del exministro de Salud andino, que 80% de los contaminados están en 10 cantones, que inclusive en Guayaquil hay 33 zonas que son las más afectadas. Más claro no canta un gallo. Es decir, comiencen por ahí. Y allí se ha dicho cómo. Acaba de mencionar otra cosa importantísima. Los que desarrollaron anticuerpos por haberse contagiado, que según el doctor Washington Alemán, hace 3 meses era el 50% de la población de Guayaquil y ahora fácilmente está por el 80%, no es que los tuvieron permanentemente, disminuyeron. Y lo último que se mencionó, la actitud a veces cura más que el tratamiento. Bajar el estrés, tomar una actitud positiva, hacer ejercicio, respirar oxígeno, no concentrarse tanto en lo negativo, predispone a las personas mucho más a resistir. El resto, para quienes crean en la vacuna, para quienes crean en el tratamiento alternativo, no se dejen abatir y así quizá puedan suplir lo que falta por parte de todos los demás. Carla. Bueno, el día de mañana tendremos un solo invitado para hablar sobre el peligro de tener gobernabilidad olvidándonos de la corrupción. Carlos. Lo que viene a seguir es Cruel Destino, la telenovela de TC que ustedes disfrutaron 2 horas el viernes pasado que no hicimos programa, y a partir de las 23 horas va Diego Arcos con Esto es Fútbol. Buenas noches. Esto fue Vera a su manera. Nedim llamó al abogado pidiendo el divorcio. Después, se arrepiente. Hay algo que no estoy entendiendo, Cenis. ¿Qué pasó para que cambiara de parecer? No tiene sentido alguno. No te alteres, tranquilo, Aga. Seher dijo que pronto debe llegar. Y además dijo que iba a hacer que su hija pidiera el divorcio. No pudo separarlos de cuarto anoche y cree que va a lograr que su hija se divorcie. Paciencia. Nedim sigue nadando contra la corriente, Aga, y creo que lo va a empeorar. Secretaria Ifer llamando. ¿Qué hace llamándome a esta hora?